Buen día, gente. Bueno, este día traemos el tema de cómo implementar las bases de datos en otro tipo de software como Excel. Primero, quiero comenzar presentando a los integrantes del equipo Dinamita, los cuales son Christopher Chávez, Francisco González y Samuel Guzmán. Ahora sí, comenzando con el tema. Primero, vamos a ver algunos pasos básicos para una base de datos en Excel. Primero debemos conectar Excel a una base de datos, la cual podríamos conectarlo a diferentes tipos de base de datos, como lo pueden ser SQL Server, MySQL o Oracle. Luego deberíamos de abrir Excel. Nos vamos a la opción de datos, luego buscamos en la parte inferior la opción de obtener datos externos. Le damos clic izquierdo y luego nos vamos a la opción de desde otras fuentes. Ya estando en otras fuentes, debemos seleccionar la fuente desde donde vamos a sacar nuestros datos, ¿verdad? Que en este caso vamos a seleccionar desde SQL Server. Luego de eso debemos configurar la conexión, que pues es desde donde la conexión, desde donde sacaríamos, importaríamos los datos de la base de datos, valga la redundancia, hacia Excel, que en este caso sería se podría decir un tipo de servidor local, por así decirlo, ¿verdad? Que básicamente es porque la base de datos se encuentra en nuestro escritorio. Luego de eso, debemos importar los datos. Primero debemos seleccionar cómo queremos ver los datos en la hoja de cálculo de Excel, lo cual aquí se ha seleccionado como un informe de tabla dinámica, y luego dónde queremos situar esos datos, ¿verdad? Que allí es dependiendo de el trabajo que queramos hacer o nosotros mismos, nuestros gustos, donde lo querramos poner, ¿verdad? Pero en este caso sería de una hoja de cálculo existente y se pondría el nombre de la hoja. Luego, la parte 2 sería usar las consultas de Power Query, que pues esta es una herramienta muy potente en Excel, ya que nos permite importar, transformar y combinar datos. Primero debemos iniciar Power Query y nos tenemos que ir a la opción de obtener datos, y como se puede ver ahí nos sale más comunes. Entonces simplemente nos vamos a la opción de Excel, la cual, como lo dice ahí, importa datos de un libro de Microsoft Excel. Luego debemos construir la consulta, que básicamente funcionaría de que esto nos sirve para poder importar de mejor manera o poder transformar nuestros datos que querramos importar hacia Excel o hacia una base de datos. Y ya luego simplemente cargamos los datos en la opción de cerrar y cargar. Y pues así un punto clave que hay que saber es que debemos de estar actualizando los datos para que nuestras tablas no salgan desactualizadas en los diferentes lugares donde las tengamos, ¿verdad? Así que muchas gracias, esto sería todo por mi parte. Como siguiente punto tenemos a los conectores y drivers, facilitando la interoperabilidad. Los conectores y drivers son herramientas esenciales que permiten a diferentes sistemas y lenguajes de programación interactuar sin problemas con bases de datos, ya sea SQL o de cualquier variedad. Poseemos, por ejemplo, conectores o drivers dados según se corresponda o según se mantenga o según se desee en JDBC o en ODBC, que son básicamente drivers que poseen una conectividad diferente según necesitemos, pero básicamente son nexos inmediatos o determinados a bases de datos y softwares, que pues los conectores y drivers vienen siendo dados según la base de datos. Cada base de datos posee una variedad y una galería de conectores y drivers que son para sus diferentes funciones. Por ejemplo, SQL Alchemy, librería de Python que facilita la interacción entre bases de datos SQL de una manera más orientada a objetos, es decir, puede ser algún objeto, consideremos la terminal multimedia, imagen o video. Asimismo tenemos unos beneficios de conectores y de drivers. Por ejemplo, el primer beneficio, la interoperabilidad. Interoperabilidad es esa sencillez y eficacia que tenemos para conectar la base de datos y el software. Asimismo, hacer el importe de datos de una manera sencilla y dinámica.
lo cual se relaciona con la portabilidad que tienen los conectores y drivers con el software y la base de datos, que simplemente son una aplicación agregada que se descarga y se mantiene en el sistema operativo, que permite básicamente la interacción de los datos. Eso mismo provoca una excelente abstracción de datos. Dependiendo del conector driver y las librerías que estemos utilizando, esas transacciones, ¿verdad?, se hacen dinámicas y se hacen bastante sencillas utilizando la manipulación de datos. Y todo esto conjunto genera una eficiencia en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que realizamos las operaciones de una manera más efectiva, dada por la interoperabilidad, la portabilidad y la extracción de los datos, que es una manipulación bastante efectiva de estas cuatro. Asimismo mencionamos algunos conectores populares, como MySQL, PostgreSQL, Oracle y SQL Server, que básicamente son conectores creados por esta base de datos. Como ya venía diciendo, personalizadamente cada base de datos posee sus conectores y sus drivers. Asimismo, esto provoca una integración con bases de datos, que pueden ser esas consultas. Las consultas son ese ejercicio que nosotros utilizamos, accediendo a los datos y manipulándolos a conveniencia. Asimismo, la manipulación de datos se refiere a cuando hablamos de que los conectores, ¿verdad?, facilitan esa inserción, actualización o eliminación de registros en la base de datos, es decir, la manipulación de esos datos según las funciones que utilicemos. Esto genera transacciones. ¿Qué transacciones? Básicamente es el intercambio de información o de datos que nosotros hacemos en la operación, ya sea un inserte de datos o la manipulación a preferencia. Tenemos un ejemplo de consultas a SQL. En este caso, la transacción que se está haciendo, ¿verdad?, es un inserte de datos. Ese mismo es el ejercicio de esta operación y estamos insertando, ¿verdad?, los salarios de los empleados. En este caso, insertamos, ¿verdad?, gracias a los conectores que nos regalan esa librería de lenguajes para utilizar los comandos necesarios. Y la manipulación de datos, que en este caso veníamos hablando de comandos. Bueno, estos son dados por las librerías y por los conectores de la misma base de datos que funcionan en conjunto para que podamos utilizarlos. Por ejemplo, podemos usar insert, delete, select y update, que básicamente en este caso podríamos decir que es un select, estamos seleccionando, ¿verdad?, en este caso el order ID. Ese, ¿verdad?, es una funcionalidad que tienen los conectores. Y como último punto tenemos las consideraciones de seguridad y rendimiento, que la seguridad viene siendo que los conectores implementan mecanismos de autenticación y autorización para proteger los datos, es decir, están bastante actualizados para contra cualquier error. Tenemos el rendimiento, que es la eficacia y la optimización en consultas, que utiliza los diferentes recursos que tiene para hacerlo bastante eficaz. Y tenemos el monitoreo, que viene siendo dado tanto como los productores de los drivers y de las bases de datos, como nosotros, que mantenemos a nuestra conveniencia, ¿verdad?, esa utilidad de los drivers y conectores para realizar correctamente nuestras transacciones. Y tenemos la actualización, que la actualización es clave para aprovechar mejoras de seguridad y rendimiento, es decir, para mantener a lo más novedoso, a lo más actual y a lo más funcional, a nuestra conveniencia, todos estos elementos. Con el tema, el punto ya 3, creamos el ejemplo, ¿verdad? En MySQL. Como primer punto, creamos la conexión. Luego de esto, en el segundo punto, se crea la base de datos. En el tercer punto, se despliega el menú de la base de datos y se le da clic derecho en crear una nueva tabla. Como punto 4, ponemos los datos a la tabla que se llama clientes, que en ese caso los datos serían ID contacto, nombre de cliente, deuda. Como quinto punto se muestra ya la tabla creada, ya con todos los datos. Para agregar los datos nos vamos para clientes, le damos clic derecho y se muestra una opción para editar la tabla con los datos que nosotros queremos poner y ya sale la tabla creada. Después de crear la tabla hay que abrir una nueva hoja de Excel, nos vamos a la opción de datos y seleccionamos una consulta y luego das clic desde una base de datos y luego seleccionamos una base de datos de MySQL. Como sexto punto, ya al darle clic desde una base de datos te aparece esto y luego se escribe el nombre del servidor
y se inserta el nombre de la base de datos que se quiere ocupar y le das clic en aceptar. Luego de esto tenemos el séptimo punto, que se desplegaría el navegador de la base de datos y solo buscamos la tabla de la base de datos de contabilidad que se llama clientes, y ya cuando está listo te aparece en el navegador el resultado de lo que pasará a Excel y se le da clic en cargar. Como octavo y último punto, así es como ya se vería la tabla ya pasada a Excel desde una base de datos. Al lado derecho saldría una pestaña llamada consulta de libros, que aparece más detallada la información que se transfirió. En este ejemplo se puede notar que en consulta de libros que solo se cargaron 3 filas, que son las que pusimos para el ejemplo. Y así es como se cargaría una tabla desde una base de datos de MySQL.